Buenos días, esta es la clase número 3 de la materia electiva Teorías y Concepciones en la Arquitectura Mexicana Contemporánea de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. En esta clase vamos a ver algunos aspectos particulares de la Ciudad de México, la evolución, áreas y barrios de la misma ciudad y las características que han tenido el desarrollo que han tenido algunos de los edificios más significativos y que se han producido en la década de los 50 a los 90. A partir de la clase número 4 vamos a comenzar analizando ya particularmente la evolución que han tenido diferentes arquitectos y nos vamos a ocupar de ellos en las clases sucesivas. Sería conveniente también analizar, comentar qué es lo que fue sucediendo con algunas de las posturas, algunas de las ideas que se fueron dando conforme fueron pasando las distintas décadas en el siglo XX. Vamos a mencionar algunos de los momentos más particulares y en la parte de arriba, en la parte superior de la imagen, están marcadas las distintas décadas en donde están los periodos que ya habíamos visto también en clases anteriores, de lo que sucedió en el siglo XIX hasta la Revolución Mexicana, que se produce en 1910, luego el periodo de afirmación de un partido único que se va a producir a partir unos años posteriores a la Revolución Mexicana, hasta que se organiza el Partido Revolucionario Institucional, que tiene obviamente otros antecedentes anteriores, pero va a ser el partido triunfante, le llamemos así, de la Revolución Mexicana y que le va a permitir estar en el poder de una manera muy férrea prácticamente hasta el año 2000. Obviamente que este partido es un partido que entronizaba a sus candidatos a presidente, que eran votados en elecciones, siempre ganaba el PRI, prácticamente no había oposición, hasta que en el año 2000 se produce la aparición del Partido de Acción Nacional, mejor dicho, no la aparición del Partido de Acción Nacional, que ya existía desde hace tiempo, pero el crecimiento importante que tuvo este partido, y se lo consagra a Vicente Fox como presidente de México, derrotándolo al Partido Revolucionario Institucional. Esto habla de un Estado sumamente protector que va a tener distintas características como las de la década de los 40, que fue un férreo control estatal, como sucedió también en la Argentina y en otros países de Latinoamérica. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que tiene México como un país de gran apoyo al grupo de los aliados, va a tener el apoyo obviamente de Estados Unidos en créditos y en el desarrollo industrial. Eso hace que se convierta en México en una potencia de América Latina desde el punto de vista del desarrollo de las obras de infraestructura y la riqueza que detenta el país en cuanto a su diversidad climática, geográfica, industrial y demás. Y por el hecho, obviamente, de estar en vecindad directa con Estados Unidos. En cuanto a la arquitectura, podemos rescatar estos momentos que ya lo hemos mencionado en la clase anterior. José Villagrán, la teoría del funcionalismo, ese gran arquitecto que tuvo una gran influencia en toda la arquitectura mexicana, y no tan solo influencia en la teoría, sino un arquitecto que proyectó muchísimos edificios públicos. La Facultad de Arquitectura de la UNAM es de su autoría, un gran arquitecto, un gran teórico, y que se anticipó a muchas cuestiones que se iban a tratar por autores europeos varios años después. Luego, la arquitectura de la revolución, la influencia que van a tener las artes plásticas en la relación con la arquitectura, que nace de alguna manera en 1930 con estos grandes muralistas, Diego Rivera y Siqueiros, y que van a trabajar mancomunadamente para que en los años posteriores, una vez que
que se llega a la ciudad universitaria, este movimiento integrador entre las artes plásticas con la arquitectura aparezca de una manera mucho más desarrollada. En ese sentido, los primeros antecedentes de una arquitectura moderna los podemos mencionar a la Casa de Estudio Diego Rivera, del arquitecto Juan O'Gorman, que va a tener un papel también sumamente importante en el desarrollo de la Biblioteca Nacional de la ciudad universitaria. Luego, a partir de la posguerra, de 1945 en adelante, aparecen varios arquitectos europeos que van a dejar una huella también significativa, como el caso de Hans Meyer, que fue director de la Bauhaus y que va a vivir a México algunos años, o de Matthias Geritz, otro gran arquitecto también europeo, que va a tener una influencia decisiva incluso en la obra de Luis Barragán, o otro arquitecto, Max Schetto, muy importante también en el desarrollo de la arquitectura del funcionalismo de esa época. El movimiento de la ciudad universitaria, que fue realmente un movimiento para poder concretar un anhelo, uno de los grandes anhelos de América Latina, que se concretan en México y en Venezuela. Nosotros tuvimos un antecedente también muy interesante en esos años, que son los años de la ciudad universitaria en San Javier. Vamos a ver algunas imágenes con respecto a eso. Luego, en 1947, la Casa de Estudio de Luis Barragán, que va a señalar un momento interesante en que una obra de arquitectura adquiere un papel fundamental y que a través de esa pequeña obra, la casa de un arquitecto y su estudio, pasa a convertirse en un apoyo fundamental a través de un arquitecto argentino, Emilio Ambás, que difunde la obra de Barragán en Estados Unidos y le otorgan el premio Pritzker en la década de los 80. Bueno, pero también en esos años, fines de la década de los 80, se desarrollan también en toda América Latina los SAL, los seminarios de arquitectura latinoamericana, que van a ser un punto referencial para el desarrollo y la difusión de una arquitectura latinoamericana que va a adquirir una cierta madurez en la expresión, ya no repitiendo las fórmulas y los cánones consagrados en Europa, consagrados por los grandes arquitectos del movimiento moderno, sino que va a adquirir una especificidad muy particular en donde hay distintas expresiones producto de la diversidad de los países y de las regiones, de los climas que aparecen en América Latina. Por lo tanto, si ustedes buscan también los arquitectos que han sido referentes de estos movimientos, de los SAL, van a encontrar una riqueza y que muchos, obviamente, de los arquitectos mexicanos participan de ese movimiento. Y luego se desemboca este movimiento en lo que Marina Weisman le llamaba la modernidad apropiada. Por eso es que vamos a ver algunos ejemplos que responden a esta característica y otros que responden también a la característica de una modernidad que no es tan apropiada. Es decir, que en la arquitectura vamos a ir teniendo ejemplos que cumplen acabadamente con lo que nosotros pensamos, de las variables de clima, de sociedad, de cultura, y otros ejemplos que responden a variables directamente vinculadas a la especulación financiera, al mercado y a una imposición directamente extraña a los valores sensibles que nosotros nos identificamos con la arquitectura. Bueno, estas son dos imágenes donde aparece Luis Barragán, una parte de la famosa escalera de su vivienda particular. Ustedes pueden ir haciendo las búsquedas correspondientes a la obra de Barragán. A pesar de eso, en las clases que vamos a tener los días miércoles, yo les voy a pasar, independientemente de estas clases, les vamos a pasar imágenes que tienen que ver con el desarrollo de la obra de Luis Barragán. Vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente imagen es para poner en contexto también lo que sucedía en nuestra historia, en nuestra
propia historia para comentarles que la ciudad universitaria en Tucumán, que fue una de las primeras ciudades universitarias en la Argentina, que viene también de un largo anhelo que tenía la Universidad Nacional de Tucumán, y ese particular momento de las décadas de los 40 que se reúnen en Tucumán un grupo de arquitectos argentinos con un grupo de arquitectos europeos que provenían incluso de la influencia que tenía Bruno Sevi en la revista Metron en Italia, de donde viene Enrico Tedeschi, Chino Calcaprina, Roger, Luigi Piccinato y otros. Del grupo argentino surge esta idea de la ciudad universitaria. Ustedes pueden ver ahí la publicación, el blog que está construido, que estaba destinado a las residencias de los estudiantes. No nos vamos a detener en esto, pero solamente informarles para que tengan esa idea comparativa, que en los mismos años que Tucumán se estaba desarrollando esta idea, una idea utópica, esas grandes utopías que tuvimos en la Argentina pero que no las supimos llevar a buen puerto. Imagínense que este blog era un blog que surgió prácticamente de un análisis muy general, no de un programa exhaustivo estudiado. Esto eran todas viviendas para estudiantes. Imagínense que el proyecto de una ciudad universitaria no puede comenzar solamente con un edificio para una única actividad. Entonces, las ideas estas de adaptabilidad al medio, de infraestructura, de consustanciación con el paisaje, en el devenir de los años posteriores hicieron pensar que este era un proyecto sumamente audaz y que no tuvo una adecuada reflexión en cuanto a la programación de las distintas actividades, pero sí fue un momento importante que comparativamente con México, fíjense que Tucumán es una ciudad que tiene 1 millón de habitantes y México tiene más de 20, tal vez llegue a 25 millones de habitantes, la ciudad universitaria que identifica a todo el país y tuvo un desarrollo sumamente diferente. Ustedes pueden analizar los antecedentes bibliográficos que disponemos para estudiar la ciudad universitaria. Incluso hay uno de los ensayos de sus propios compañeros que están en material digitalizado, que trabajó sobre la ciudad universitaria, pero sería interesante ver ahora algunas de esas imágenes para que tomemos realmente dimensión de esa verdadera hazaña. Un predio, la ciudad universitaria de Tucumán fue una expropiación, está hoy ubicada, hoy es un parque biológico, fue una expropiación de algo así como 15.000 hectáreas en la sierra de San Javier. El predio de la ciudad universitaria de México se lo hizo a través también de una expropiación al sur de la Ciudad de México. En el momento en que se hizo esa expropiación, en la década de los 40, hay fotos de solamente parcelas que se dedicaban a la agricultura alrededor de la ciudad universitaria. Hoy está toda la ciudad consolidada alrededor de este lugar. El predio tiene una extensión de 800 hectáreas, aunque esto también hay que decirlo, es la única ciudad universitaria que fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esto hace poquitos años. Solamente 200 hectáreas, algo así, fueron las que están declaradas como Patrimonio de la Humanidad. Y también un área importante de la ciudad universitaria está destinada a área de reserva, de espacios verdes. Bueno, en esta vista maravillosa de ciudad universitaria podemos ver el edificio de la rectoría, la biblioteca central, obra de Juan O'Gorman y otros arquitectos, el estadio de fútbol, cruza Avenida Insurgentes por acá, que es una avenida muy importante, estructurante de la Ciudad de México, y el patio principal de la ciudad universitaria, que es este espacio donde dan diferentes unidades académicas. Pueden seguir incluso en este sitio, consultarlo en Plataforma Arquitectura, que hay un artículo muy interesante sobre ciudad universitaria.
obra obviamente de Mario Pani y Enrique del Moral, en el sentido del planeamiento del master plan, pero intervienen en Ciudad Universitaria más de 100 arquitectos con distintos edificios. Esta es el área que ocupa la Ciudad Universitaria al sur de la Ciudad de México. Observen, esta es una imagen actual. En el momento de la década de los 40, prácticamente esto eran terrenos agrícolas, todo lo que existían alrededor. La traza tan compleja de la Ciudad de México en distintas áreas. Esto es prácticamente Jardines del Pedregal, el lugar donde Luis Barragán hizo el proyecto de fraccionamiento, del loteo. Esta es el área de reserva de la Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria cuenta con el área central, que es la imagen que hemos visto anteriormente, el resto de otras dependencias universitarias. Este es el plano, el más fidedigno prácticamente que existe hoy. Y luego al sur del predio de la Ciudad Universitaria está el área cultural, también un área muy importante con edificios que se realizan ya en la década de los 70 y los 80, que son salas de teatro. Hoy hay un museo también proyectado, realizado por Teodoro González de León. Ahora, ¿por qué este predio? ¿Qué características tiene este predio? Bueno, este predio tiene unas características muy particulares porque al estar al sur de la Ciudad de México conserva todavía las particulares conformaciones de lo que fue un volcán que estaba muy cercano, el Xitle. Por lo tanto, el área de toda esta parte de la ciudad es un área de esos restos volcánicos. Eso fue lo que llevó a Luis Barragán a desarrollar el fraccionamiento de Jardines del Pedregal, y fue también lo que llevó a las autoridades a expropiar este predio porque el valor inmobiliario prácticamente era cero. En las imágenes, esta es una imagen muy particular de la Facultad de Arquitectura. La Facultad de Arquitectura, cuando ustedes la observen en plano, ya en detalle, es muy interesante porque la Facultad de Arquitectura conserva un cuerpo central proyectada por el maestro José Villagrán. Conserva un núcleo central donde están todas las dependencias comunes de la Facultad de Arquitectura, las aulas principales, las áreas administrativas, las áreas de salones de reuniones, de consejos directivos y demás. Y luego, en forma independiente, van apareciendo los bloques de los distintos talleres. Es decir, que los talleres, en este caso, fíjense, acá hay un desnivel. Este es un taller que tiene la planta baja, está rehundida con respecto a este nivel. Esta es la característica que tenía toda Ciudad Universitaria. Estos restos volcánicos, esta lava petrificada, la roca petrificada, es lo que le da una apariencia de un gran contraste por las características paisajísticas que provoca con el crecimiento de césped de especies vegetales. Entonces eso hace que toda Ciudad Universitaria haya sufrido una modificación de su paisaje, que por un lado tiene un aspecto positivo, pero por el otro lado no es tan positivo. Hubiera sido muy interesante. Vamos a ir a la imagen primera. Fíjense, todo este predio fue rellenado y fue olvidado ese sustrato de roca petrificada. Todo esto fue rellenado, fue parquizado, y prácticamente uno no observa esa característica que tenía el suelo de la Ciudad Universitaria. Por eso es que decimos que hubiera sido muy interesante que toda la ciudad hubiera dejado resquicios de ese paisaje. Acá, por ejemplo, aparece la explanada. Bueno, yo les decía que los talleres de arquitectura funcionan como unidades independientes, unidades separadas prácticamente una de otra, y que las aulas de los talleres son estos pequeños bloques, lo pueden analizar cuando vean el plano de la Facultad de Arquitectura, cómo se organiza, ¿no? Esta es una parte sur de la facultad que se vincula con lo que sería el Metro Copilco.
yo caminaba por acá, por donde estaba el metro, y pasaba a la par de este curioso edificio, que vamos a ver algunas obras de Félix Candela. Este es un laboratorio de estudios astronómicos, en donde se ve, comienza Candela a generar estas investigaciones sobre la superficie de doble curvatura. Este es la Facultad de Medicina, parte de la Facultad de Medicina, en donde aparecen también ese gran mural de Francisco Eppens, un gran muralista, y que muestra esa integración que ya venía de la década de los 20 en la fuerza del Estado, en la fuerza del apoyo de los artistas plásticos en dejar constancia de esa gran riqueza cultural que tiene México, de ese gran pasado, de esas grandes culturas que ya hemos visto en la primera clase, y cómo esas culturas se trasladan a la modernidad. Esa era un poco la búsqueda y la idea que se tenía en esos momentos. Bueno, este es un gran talud que también tiene cierta vinculación de piedra, que también tiene cierta vinculación con la postura que se tiene en el desarrollo de la ciudad universitaria, trabajándola como un gran espacio abierto, muy cercano a lo que eran las ciudades ceremoniales prehispánicas, Teotihuacán o la vieja Tenochtitlan. Ese gran espacio vacío, intervenido a través de terrazas, de espacios quebrados, de escalinata, de la búsqueda también de pequeños rincones que nos da. Este es un rincón muy particular dentro de mi historia, porque por acá está el acceso a las aulas de posgrado, donde en ese momento yo cursaba la maestría en arquitectura. Por lo tanto, era un lugar en donde siempre conversábamos con compañeros que nos encontrábamos y nos reuníamos un rato antes de clase. Y esto son los grandes ejes ordenadores compositivos de edificios que van a aparecer ya en años mucho más recientes. Y las imágenes más conocidas de la Facultad de Arquitectura, no vamos a ver todo obviamente. Este es el edificio de posgrado, donde está funcionando el posgrado en arquitectura. Este es un gran auditorio en donde aparecen también este es un mural de Chávez Morado, que ustedes lo pueden verificar. La Facultad de Ciencias Químicas, que también tiene esa identificación con ese movimiento tan particular del funcionalismo, en donde aparece ese curtain wall desarrollado, imagínense, la década de los 50, pero que todavía no estaba presente ese componente tan importante que es el clima y esa arquitectura apropiada que hablábamos al comienzo. Por lo tanto, este es un edificio que da a una orientación muy complicada como es el oeste, y está resuelto prácticamente sin parasoles, sin elementos de protección. Bueno, estas son vistas ya del icono de Ciudad Universitaria, que es la biblioteca central, que tiene todo un cuerpo horizontal, y los libros, el volumen de libros está claramente articulado como un verdadero icono de la ciudad universitaria. Y este es el gran parque, ese gran espacio que yo les decía, que seguramente ha sido también un gran manto de roca petrificada por la erupción del Chitle. Vamos a ver otro caso muy interesante también del desarrollo de los años 50, que es el edificio de la Torre Latinoamericana. La Torre Latinoamericana está ubicada muy cercana al centro histórico de la Ciudad de México. El centro histórico de la Ciudad de México, ustedes recuerdan que hemos hablado de que era el viejo lago, el lago de Tenochtitlan, y ese lago, evidentemente, a todas las edificaciones del centro histórico, esta es la Alameda, esta avenida conduce directamente al Zócalo de la Ciudad de México, donde está el Palacio Nacional y donde está la Catedral de la Metropolitana. Todo el centro histórico, al ser construido prácticamente con ese
con ese sustrato acuífero han tenido diversos hundimientos a través del tiempo, y a eso hay que agregarle la zona sísmica, el peligro de la zona sísmica. Sin embargo, este proyecto, que surge en la década de los 40, a mediados de la década de los 40, lo lleva adelante un arquitecto muy reconocido en México, que va a ser Augusto Álvarez, pero se asocia con un ingeniero, Leonardo Sevar, que va a ser el que va a desarrollar un sistema de apoyo, un sistema de submuración de este edificio que va a permitir que pase sin daño el terremoto del año 1957. Este edificio se termina de construir en el año 1956, y en el 57 hay un terremoto de grado 7 o 8 en México, y que sufre severos daños todo el centro histórico. Pasa también el terremoto de 1985 y ahora el último del 2017, sin ninguna o daños menores, diríamos, ¿no? Pero ¿por qué es este prodigio arquitectónico y de la ingeniería? Y además una torre de esta altura en un área de edificaciones más bien bajas. Sin embargo, la presencia que tiene la torre latinoamericana dentro del centro histórico le da ese aspecto de ícono, de referencia, una arquitectura muy sencilla, muy simple, y que va a ser realmente un edificio que va a contribuir a la riqueza de ese paisaje urbano, porque se va a despegar de sus vecinos, porque va a tener esa imagen tan simple de referencia puntual, de ícono, de hito, y que hoy prácticamente sigue estando con una diversidad de usos dentro de su interior que posibilitan que existan cafeterías, que existan museos. Realmente es un edificio de oficinas, pero que tiene la amabilidad de incorporar una serie de requerimientos de usos y funciones muy significativas para el funcionamiento de la ciudad. En esta imagen ustedes pueden ver prácticamente cuáles son las investigaciones que realiza el arquitecto Leonardo Sever, en donde fue realmente un prodigio de la ingeniería, un arquitecto educado en el colegio alemán, descendiente de alemanes, en el colegio alemán de la Ciudad de México. Luego se recibe de ingeniero, luego se va a una de las universidades de Estados Unidos a realizar su maestría. Lo conoce, es discípulo de Terzaghi, un ingeniero que fue referencia mundial por el estudio de los componentes del suelo y el análisis de suelo para poder fundar, para poder realizar cimentaciones adecuadas. Y eso fue lo que le va a permitir que este edificio pase por esos grandes temblores sin daños aparentes, sin daños significativos. ¿Cómo era este sistema? Rápidamente lo comentamos. Son cerca de 360 pilotis que llegan, que se excavan. Imagínense que son, tenemos acá 8 niveles, o 7 u 8 niveles de basamento, y esta misma altura es la que tienen de profundidad los pilotes. ¿Por qué? Para poder llegar al sustrato firme, que está demasiado abajo del nivel 00. Además de eso, se realiza un elemento de transición, como es esta losa de cimentación, y esa losa de cimentación tiene como una caja, como un vaso invertido, que es lo que le va a permitir que tenga el efecto de lo que ellos le llaman el barco flotante. Es como una carcasa que flota dentro del sustrato tan inestable, arcilloso de la Ciudad de México. Y luego, a partir de ahí, se eleva la estructura. Todas las estructuras estas son columnas metálicas, por lo tanto había que darle mucha liviandad. Y esta es la oscilación que tiene, que se marca esa oscilación en los movimientos, cuando ocurren los movimientos sísmicos. Bueno, esta es una imagen de uno de los terremotos. Este probablemente sea el de 1985, con los severos daños que tiene toda la zona cercana a la Alameda.
y se la ve a la torre. Esta es una imagen mucho más actual de esta zona. Otro de los elementos, otro de los edificios significativos del desarrollo que tiene México en la década de los 50 es torres de satélite. Torres de satélite, en los años 50 la ciudad se va expandiendo, van creándose nuevas urbanizaciones, se van abriendo las viejas haciendas que tenía la ciudad, el campo, que estaba muy cercano a la ciudad, y esas viejas haciendas se van fraccionando y van apareciendo nuevas urbanizaciones. Por lo tanto, esos planes que se van de alguna manera ordenando, se va planificando la ciudad, aparece esta posibilidad de hacer torres de satélites. Satélites es parte de esas urbanizaciones, esas expansiones de la ciudad de los años 50, y le encargan a Luis Barragán y a Matías Gerets esta obra de referencia muy significativa, porque señala un ícono, una presencia de las afueras de la Ciudad de México, una presencia que de un valor arquitectónico escultural sumamente importante. Y acá viene la relación, se pone en evidencia la relación que tiene Matías Gerets con Luis Barragán. Matías Gerets es uno de los grandes arquitectos que le va a influenciar toda la obra de Barragán a partir de lo que él llamaba la arquitectura emocional. De ahí es que Barragán desarrolla también toda su teoría de del silencio, de la placidez, del murmullo, de la relación con el agua. Bueno, toda esa arquitectura perceptual, emocional, viene a partir de las búsquedas de Matías Gerets. Luego vamos a ver un edificio que realiza Matías Gerets, que es hoy el Museo del Eco, que es también muy significativo. Esta es una de las obras más importantes de la década de los 50, y también hay que analizar uno de los arquitectos ingenieros que han tenido una profusa carrera dentro de la arquitectura de México, como es el español Félix Candela. Félix Candela, junto con otros arquitectos españoles, llegan a México cuando se produce la Guerra Civil en España, que dura de 1936 a 1939. Llegan muchísimos arquitectos recién recibidos, algunos. Llega Félix Candela, y Candela realiza una de las acciones más significativas en el desarrollo de estas superficies de doble curvatura, como se conocen los cascarones, y que luego va a tener una influencia también muy importante en la obra de Santiago Calatrava, mucho más reciente. Pero lo que hace de la relación de Félix Candela con estas obras importantes es que él crea una empresa constructora que es la que lleva adelante la construcción, la planificación, el cálculo de los famosos cascarones. La asociación que va a tener con diferentes arquitectos, que son los dueños del encargo inicial, es en que se asocian prácticamente para llevar adelante el desarrollo de los cascarones o el desarrollo de los distintos casos, ¿no?, de esta superficie de doble curvatura, que van a tener una influencia importantísima en México en esos años. Imaginen que Candela realiza dentro de su empresa Alas más de 900 obras de arquitectura, tanto en México como en otras partes de América Latina. Incluso hay una obra de Candela acá en la provincia de Córdoba, una sucursal de venta de autos, si mal no recuerdo. El desarrollo de toda la obra de Candela ustedes lo pueden observar también en la bibliografía, porque el arquitecto Juan Ignacio del Cueto, un gran amigo, ha desarrollado su tesis doctoral sobre la obra de Félix Candela, y pueden consultar también parte de sus trabajos publicados en internet. Bueno, este es el restaurante de Manantiales, famoso restaurante Los Manantiales, en 1957, y esta es una obra ya posterior
de la década de los 60, cuando México fue elegido como sede de las Olimpiadas. Es el Palacio de los Deportes, un gran cascarón, una gran estructura en donde se pueden realizar desde recitales, desde hasta también funcionar como circo, como lugares de espectáculos, hasta creo que hubo corridas de toros. Una de las obras más interesantes que se hicieron en esos años. Pero luego la ciudad va a tener otro gran problema, que son las grandes expansiones por el incremento de población que va a llegar a México de distintas partes del país, por la influencia que tienen las grandes ciudades como atractor de servicios, como atractor de mano de obra, como atractor de empleo. Eso hace que, y de elevación de nivel de vida, eso hace que mucha gente llegue a la Ciudad de México y se produce este gran desorden urbano, esta gran falta de planificación, que son las expansiones urbanas no controladas, en donde a través de esta imagen ustedes la pueden ver con esa gran alfombra que se va apoyando en ese suelo, en donde no se conservan los árboles, donde hay problemas tremendos de infraestructura, donde las vialidades tienen obviamente esa particular conformación desordenada con respecto a las pendientes y con respecto a los desagües. Bueno, graves problemas que este fotógrafo, Pablo López Luz, examina exhaustivamente en muchas imágenes de la Ciudad de México, ¿no? Hay un libro muy interesante también que es del escritor Juan Villoro, un escritor muy prolífico de México, que escribe sobre el problema de la Ciudad de México, pero desde el punto de vista perceptivo y desde el punto de vista del vecino que la vive diariamente, el vértigo horizontal. Ese es el nombre que tiene el libro de Juan Villoro, que invito para que ustedes lo busquen y lo vean a través de internet. Hay incluso entrevistas que le hacen a Juan Villoro en YouTube. En los años 80 también va a aparecer este problema en la ciudad de México, que es lo que hablábamos de esa arquitectura no tan apropiada, esa arquitectura no respetuosa de las conformaciones y del paisaje urbano, en donde cada expresión tiende a ser individual, en donde no hay una búsqueda de uniformidad y de criterios comunes, en donde ese egoísmo arquitectónico busca sobre todo tener el encargo particular y resolverlo en función de las necesidades programáticas sin un valor agregado, y ese es el contraste de ese paisaje. El contraste que tiene no tan solo México, sino también muchísimas otras ciudades del mundo, ¿no? O de Latinoamérica. A pesar de que hay expresiones muy singulares, muy particulares, muy sobrias, pero la lectura completa es esto, es ese gran contraste que nosotros también lo podemos ver esto en San Miguel de Tucumán o en cualquier otra ciudad de la Argentina. Esto es lo que nos lleva a reflexionar y a pensar en qué es lo apropiado desde el punto de vista urbano. Es decir, no podemos pensar que la arquitectura es solamente arquitectura, sino que la arquitectura se debe a ese contexto, se debe a un clima, se debe a una mirada en donde ese objeto tiene que proponer ese plus de ventaja con respecto a lo ambientalmente agradable. Esta es otra de las expansiones urbanas importantes que se producen en la década de los 80 y de los 90 en México, como son los grandes terrenos que quedaban al oeste de la ciudad. Si ustedes se fijan, o si por lo menos han estado en México, esta avenida por acá es la avenida Insurgente, por esta parte debe estar ya Ciudad Universitaria. Este es un edificio mojón que es el World Trade Center, y estas eran las áreas de basura en México, donde había muchísimos montículos de basura, de terrenos basurales que se fueron limpiando, que el Estado fue privatizando, fue vendiendo, y van a aparecer esto, lo que nosotros le llamamos la arquitectura tipo Miami, en donde, bueno, los edificios cumplen con esa
con esa descontextualización, donde cada uno resuelve su problema sin ningún tipo de orden o sin ningún tipo de respeto, donde además se pierde el sentido de la calle, que es lo más importante que podemos decir. Es decir, una urbanización en donde prima el automóvil. Acá observen, esto es un centro comercial y esto lo que está acá son vehículos, estas son las grandes playas de estacionamiento de los vehículos, y esa gran avenida, esos grandes carriles, los grandes edificios que se pelean entre ellos para ver cuál tiene mayor importancia, y perdemos ese sentido de lo que tenía la ciudad de las primeras décadas del siglo XX, del siglo XIX incluso, con una homogeneidad que ya lo vamos a ver en otras imágenes. Y estas son esas particulares visiones que nos dejan estas posturas de estas nuevas expansiones, ignorando ese sentido de lo que tenía la ciudad decimonónica, con la aparición de los grandes corredores urbanos, con incluso hasta un segundo piso, este es periférico, y luego le agregaron un segundo piso sobre periférico, es decir, que son dos niveles de autopista. Esto implica una pérdida de características graduales del paisaje urbano. Esta es la arquitectura también en donde hace aparición la sociedad de consumo, los grandes carteles, las grandes avenidas, los grandes centros comerciales, y aparecen también los edificios absolutamente despersonalizados, similares unos de otros, sin ninguna carga de personalidad. Esta es una imagen que es la que nosotros hacemos referencia, como la ciudad del centro histórico, la calle, lo que era la calle organizada de esta sociedad decimonónica, de los siglos, incluso del siglo XVII, XVIII, XIX, incluso hasta el siglo XX, conserva estas características de calle, vereda, paramento, uniforme, diálogo, altura entre un edificio y el otro, y aparece esta suerte de vale todo, donde cada uno puede hacer lo que quiera, donde aparece la arquitectura del vidrio, la arquitectura del reflejo, en donde las alturas son diferentes, en donde se pierde esa condición de ciudad, es decir, la calle, el contacto con el que camina, el que observa el local, acá está absolutamente degradada y perdida. Otra imagen también significativa de ese gran contraste, esta también es una parte de la expansión de Santa Fe, en donde se ve esa diferencia notoria. Ustedes pueden ver una clase que nosotros tenemos organizada en el taller que se llama Cualidades de la Ciudad, en donde tomamos las posturas de un gran filósofo que se llama Alain de Botton, un filósofo muy joven, que reflexiona sobre las cualidades de la ciudad contemporánea. ¿Qué hace que una ciudad, cuáles son las cualidades que tiene una ciudad para que uno la pueda visitar, para que tenga una especial significación la relación entre la ciudad y uno? ¿Por qué uno elige una ciudad para ir? ¿Qué condiciones hacen de que esa ciudad sea visitable? Es lo que dice Alain de Botton. La pueden buscar a la clase en YouTube, la tenemos publicada en YouTube, y van a profundizar estos aspectos que son muy significativos entre la degradación y la cualificación del paisaje urbano. Pero no tan solo pensándolo como aspecto de belleza, como aspecto que tiene que ver con unas normas de estéticas, sino que en definitiva esto se transforma en habitabilidad de la ciudad. Estas no son normas estéticas, esto es lo que permite que esta ciudad sea habitable, que sea caminable, que sea perceptiva, que uno pueda desarrollar la sorpresa, el diálogo, tener escala, tener proporción con esa ciudad. Eso hace que la ciudad sea completamente diferente entre esto y esto. Bueno, vamos a ver otra muestra de lo que estamos hablando. Esta, fíjense, es una foto monstruosa de ese periférico, de estos dos niveles de corredor urbano,
El problema que esto ocasiona a las viviendas que están ubicadas prácticamente a muy poca distancia de ese periférico, los grandes cruces viarios a nivel, en distinto nivel, perdón, y lo que ofrece una calle del barrio de San Ángel. Es decir, noten ustedes dónde sería más amigable vivir, si vecino a este corredor urbano o vivir en una calle tan apacible como esta, donde incluso el césped se va criando en medio de las piedras, algo tan natural y tan incapaz de que nosotros lo podamos hacer. Es decir, se cree que por el hecho de tener una calle, ya la calle tiene que tener hormigón, el piso de hormigón. Entonces luchamos contra esa visión de crear otro tipo de superficies para lo que nosotros le llamamos calle. Bueno, hemos concluido la clase número 3. En la clase número 4 vamos a continuar con el desarrollo de la obra y el pensamiento de los arquitectos. Por un lado, Teodoro González de León y por el arquitecto Ricardo Legorreta. Muchas gracias.